miércoles, donde distintos temas son importantes en el matinal Siempre Juntos, y también queremos obviamente de la salud, hablar de la campaña 2023 con respecto al virus ANTA. Sí, todo lo que está pasando en nuestro país y en nuestra región principalmente, porque de acuerdo a las cifras entregadas por las autoridades, tras los incendios forestales que afectaron el verano 2023, el ANTA ha aumentado un registro de un 100% respecto al año pasado acá en el Biobío. Los contagios que tenemos acá en nuestra zona, cómo prevenir esto y todo lo que ha significado también las intensas lluvias en la temporada invernal y todos estos cambios de temperatura en general, que ahora está nublado, llueve, sale el sol, genera mayor biomasa y, bueno, ambiente propicio para que estos roedores estén ahí más cerca de lo que esperamos. Nos acompaña el doctor Ricardo Valenzuela, jefe de urgencia de la Clínica Andes Salud acá de Concepción. Ricardo, un gusto que nos pueda acompañar. Muchas gracias por la invitación. Sí, doctor, para nosotros es un gusto, como siempre, poder tener a personal de salud para así hablar y abordar temas que son interesantes y que si muchas veces no los conversamos en programas como este, la gente no tendría mayor certeza de, por ejemplo, qué es el virus ANTA, cuáles son sus principales síntomas. Mira, el virus ANTA es la enfermedad del antivirus es una zoonosis, es decir, es una enfermedad que es transmitida desde un animal hacia el ser humano. Específicamente el ANTA es un virus que está siendo portado por una especie bien única de un roedor silvestre, que es el Oligorhizomia longicaudato, que en realidad es un ratón de cola larga. Se caracteriza porque el cuerpo es muy pequeñito y la cola, como dice su nombre, mide 2 veces lo que mide el cuerpo. Entonces se caracteriza por ser un ratón bonito, que atrae a veces la atención y que tiene una cola muy larga. El problema es que en las heces, en la saliva y la orina de este ratón se expulsa el virus activo. Cuando esta orina, estas heces o esta saliva se seca, empieza a levantarse como un spray, como un aerosol, en cuanto hay viento o cuando hay movimiento de personas. Y eso es inhalado por el ser humano que está cerca de ellos. Y eso hace que desarrolle la enfermedad, que afortunadamente hasta hace 10 años era mortal casi en todos los casos, pero ahora ha ido disminuyendo gracias primero a las campañas como esta, pero además porque hemos entendido un poco mejor el manejo que debemos hacer en las unidades terciarias, en las unidades de tratamiento intensivo de estos pacientes. En este momento la mortalidad está rondando el 30%, lo que no es menor, pero es mucho menos que lo que había hace 10 años atrás. Sí, Doc, en torno a lo que está pasando en el Biobío, 5 casos ya confirmados en este 2023 y algo que hemos aprendido también con la pandemia en torno a los virus, que finalmente no existe el antibiótico para solucionar esto, por eso la prevención es fundamental. Exactamente. ¿Qué pasa al momento de... Tenemos nuestra casa de veraneo, pasó el año, pasó el incendio, fuimos a ver que no se haya quemado y a la casa estaba bien, la lluvia. Llegamos ahora, diciembre, queremos pasar Navidad, Año Nuevo en nuestra casita en el campo. Abro las puertas y veo algunos desechos de ratón. ¿En qué momento yo presento síntomas? Si Claro. hubiese sido Primero que nada, no es solamente adentro de una casa o una habitación cerrada. Esto puede ser incluso haciendo trekking en un cerro. La idea es que los síntomas iniciales del cuadro de antivirus son muy similares a cualquier otro cuadro viral. Dolor de cabeza, fiebre, puede haber un poco de diarrea, dolor de estómago, dolor muscular. Eso suena bien parecido al inicio del COVID. Claro. Porque son cuadros virales. El problema está en que el personal de la salud, invitamos a que la gente que tiene estos síntomas consulte rápidamente, sobre todo si tiene el antecedente de que ha estado en lugares rurales, haciendo trekking, en zonas de maleza, zonas boscosas, o que ha abierto recientemente una casa o una habitación que no se haya abierto durante un año. Si presenta estos síntomas y tiene esos antecedentes, o tiene el antecedente más raro de que ha estado en contacto directo con alguien con antivirus las últimas 6 semanas, pero si tiene estos antecedentes geográficos y demográficos, que consulte rápidamente en un servicio de urgencia. El Ministerio se ha encargado de difundir en todos los servicios de salud, atención primaria, secundaria y terciaria, algunas cartillas que enumeran estos factores de riesgo. Y sabemos que cuando se cumplen estos factores de riesgo, con estos síntomas que parecen ser de un cuadro viral cualquiera, hasta de un COVID, pero además la persona ha estado en estas zonas silvestres o ha estado en contacto con situaciones de riesgo, ese paciente es derivado inmediatamente, aunque esté relativamente bien estable, a un servicio secundario. Y en ese servicio se van a tomar exámenes. Y
dependiendo de esos exámenes y aún más, si la sospecha es muy fuerte, ese paciente, aún sin tener el resultado confirmatorio de los exámenes, debe ser hospitalizado. Pero entonces el llamado a la población es que, 1, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, vómito y diarrea, incluso algunos síntomas respiratorios que pueden ser confundidos con un cuadro gripal cualquiera, pero si han estado en las últimas 6 semanas, que es el periodo máximo de incubación, si durante las últimas 6 semanas han estado expuestos a zonas silvestres, zonas boscosas, zonas con bosques, que aquí hay tantas, o han abierto una casa que ha estado cerrada sin hacer ventilación previa, sin hacer lavado de los rincones previo con agua con cloro en última, es mejor que consulten rápidamente en un servicio de urgencia. Sí, como bien dice Constanza, por lo general nos vamos de vacaciones a cabañas que están cerradas mucho tiempo, incluso alrededor de estas mismas cabañas del bosque, los niños corren, juegan, ¿verdad? ¿Cuáles son las precauciones que debemos de tener como mamá o papá al minuto de sacar a nuestros niños de vacaciones al campo, al bosque, a una simple caminata fuera de cerca de la fundamentales. casa? Primero, tratar de no ir a lugares en que van a tener que desplazarse por zonas boscosas, que no hayan caminos delineados, que hayan vías donde se pueda circular. Si van a una casa que ha estado cerrada, primero debe abrirse y ventilarse por lo menos por media hora, abriendo las ventanas, abriendo las puertas, creando un poco corriente de aire. Si además hay polvo acumulado o tienen la fortuna de ver deposiciones de roedores, que uno no puede identificar si son de oligorrizomio o de cualquier otro roedor, hay que lavar, hay que aspirar, no barrer, porque eso levanta polvo y por lo tanto se aspira el aerosol, sino que barrer y limpiar con un paño mojado con agua con cloro. Es tan simple como eso, y dejar que se ventile por lo menos media hora. Alrededor de la casa o alrededor del sitio de camping o alrededor del sitio donde vamos a hacer un asado en la zona boscosa, que no debería por el riesgo de incendio, pero si alguien lo hace, tiene que crearse un perímetro de por lo menos unos 3 metros libre de malezas, libre de basura, libre de contenedores de agua o contenedores de comida, porque esos son los hábitats naturales y a donde llegan los roedores. Mucha gente dice, bueno, ¿y si siembro por todos lados raticida? El problema es que hay que recordar que hay otros roedores normales en la fauna y que también está el riesgo de contaminación de los niños, de modo que esa no es la idea. La idea es evitar el acercamiento de cualquier roedor, de cualquiera. No es necesario ver exactamente, decir, ese es un ratón de cola larga. Cualquier roedor que uno vea dentro de la casa, debemos sospechar que puede ser eso y hacer un buen aseo con ventilación. La basura debe estar siempre en contenedores cerrados, no en bolsas, sino que en contenedores cerrados, plásticos o metálicos, porque el ratón va a romper la bolsa. Esos acopios de leña que hay habitualmente en las zonas rurales o acopios de forraje para animales, todo eso son nidos habituales, zonas de basurales o microbasurales donde hay colchones, donde hay restos de basura, todo eso son hábitats naturales para que los ratones creen su nido. Y por lo tanto, si uno se mete a ordenar, a limpiar, a eliminar los desechos con muy buena intención, tiene que al menos, si es un ambiente libre, por ejemplo en un patio, la idea es que use guantes y se ponga una mascarilla. Nosotros ya aprendimos con la pandemia que el uso de la mascarilla, de estas baratas, de las que son estas de papel, que son las quirúrgicas, ayuda mucho, porque eso va a evitar que pueda inhalar accidentalmente el virus. Si a pesar de todos esos cuidados y de hacer una muy buena limpieza, empieza con síntomas dentro de las siguientes 6 semanas, síntomas que parecen ser gripales, o que creen que comieron algo que les cayó mal, o que hicieron una mala fuerza y le duele la espalda, o que tienen fiebre porque están resfriados, tienen que ir a un servicio de urgencia o un servicio de atención primaria, contando sus síntomas y dando el antecedente súper valioso de que en un lapso inferior a 6 semanas estuvieron en contacto en una zona rural, donde movilizaron basura, donde habían restos de excremento, o que entraron a una casa que no había sido ocupada, o que estuvieron paseando o caminando por una zona silvestre. Sí, respecto también a lo que hay en torno a eso, el protocolo que nos indicabas de al llegar a urgencia. Yo quizás tuve una semana, porque ya es un resfrío o es alergia, típica esa, no, estoy con dolor de cabeza, un poco de alergia, los lentes, qué sé yo. De repente empiezo con los malestares estomacales. ¿Yo puedo contagiar con quien estuve en contacto de eso? Uno de los factores de riesgo que a nosotros nos interesa siempre preguntar, o sea, el paciente, claro, todo virus contagiable. Si demostramos que el paciente que nos consulta es ANTA, sabemos que aquellos que hayan estado en contacto cercano, directo y constante durante las últimas 6 semanas corren riesgo de haber sido contagiados.
De hecho, un factor de riesgo, además de vivir o haber estado en zona silvestre, es haber estado en contacto con un anta confirmado en las últimas 6 semanas. Entonces, la respuesta es, si alguien tiene anta y ha estado en contacto con su mamá en las últimas 6 semanas y está hace 5 o 6 días o una semana con síntomas de estos que parecen ser y comprobamos que es, sí, la posibilidad es que puede haber contagiado. Es menos habitual. Pero porque se puede, porque habitualmente uno hace sus necesidades en el baño. Sí, pero puede ser. Y sobre todo si es personas, como señala la mamá, personas de tercera edad o niños que son más vulnerables también. Y por eso es que se recomienda el uso de la mascarilla cuando uno hace aseo por primera vez de un lugar que ha estado cerrado mucho tiempo o bien cuando se dedica a remover basura o escombros que han estado al aire libre. Sí, también hoy día poder generar esta conciencia y dar la relación que corresponde a una época como esta. ¿Qué pasa con el sol, las altas temperaturas? ¿Por qué estas campañas se dan sobre todo en esta época del año, donde empieza el sol, donde empieza obviamente el calor? A diferencia de, por ejemplo, las vacaciones de invierno, que igualmente vamos al campo, igualmente, ¿cierto? Lo que pasa es que estamos expuestos, doctor. El ratón este es endémico, está en todo Chile. Y hay casos de anta en Arica y Parinacota, como hay casos de anta en Punta Arenas. El problema es que en el tiempo de verano, en el tiempo de calor en realidad, es cuando estos animalitos empiezan a salir de sus nidos y empiezan a dejar sus restos, ¿ya? Y es cuando la gente hace más vida al aire libre. Claro. Y es cuando la gente usa más las zonas que han estado cerradas. Entonces, y hay más floración, y hay más vegetación, más biomasa. Y además tenemos el problema, sobre todo en esta zona, que hay más incendios. Lo que significa que además se produce un desplazamiento de la flora y de la fauna, lo que significa que donde no habían ratones pueden haberlos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, uno piensa que esto es privativo exclusivamente de las zonas rurales. No es así. Uno puede encontrar, y de hecho, cuando yo trabajaba en Santiago, en Las Condes, una vez una enfermera nos preguntó y nos mandó una foto, mira lo que encontré en mi patio, y tenía la mano con un Oligorizoma caudato en la mano. Lo que pasa es que allá no es tan frecuente, pero se le dieron todas las medidas de precaución. Pero puede estar en cualquier parte, en una zona urbana. A lo mejor si ustedes tienen aquí en el canal una zona donde tengan equipos que no usen muebles, sillas, esté oscuro, esté cerrado, y van a limpiarlo, es la misma precaución, aunque no estén en una zona rural. Es porque al lado tenemos cerros y al lado Romerito, tenemos... a la bodega atrás, acá atrás. A ver, Doc, y bueno, de acuerdo a lo que hay en la situación epidemiológica a nivel nacional, es importante porque claro, uno dice, quizás hay gente mayor, quizás... Bueno, el rango es de 3 a 73 años, o sea, le puede afectar a cualquiera. Y especialmente en la población joven, que es la que se desplaza, es la que hace deportes al aire libre, es la que habitualmente sale de veraneo, usa las casas, pero cualquier persona, sí, es lo mismo que el COVID, es otro virus. Claro. Y por ser otro virus, el único problema que tiene es que primero no hay prevención médica, la prevención es personal, es el aseo, es la ventilación, es saber lo que hay que hacer. Tampoco tiene vacuna. La Universidad de Concepción tenía un programa creando un prototipo, pero hay un problema de financiamiento que nunca faltan y eso no ha podido terminar en buena forma. Pero no hay vacuna. Frente al COVID finalmente apareció una vacuna y nos solucionó mucho el problema. Aquí lo que se hace, ni siquiera hay un tratamiento. El virus anta no tiene tratamiento. Lo que se hace es, en cada etapa de la enfermedad, ir haciendo soporte vital, enfrentándose día a día a cada problema que pueda ir saliendo, sabiendo que el 60 o 70% de los contagiados con antivirus hace lo que se llama un síndrome cardiopulmonar, que es gravísimo, que es que finalmente el que se muere. Habitualmente se mueren, muchos sobreviven, pero es un 30% de mortalidad más o menos. Y ese paciente, por eso es que el que está grave, ni siquiera tiene que estar en una UCI común, de estas UCIs que se armaron para el manejo de la pandemia, porque lo más probable es que llegue a requerir una técnica que se llama ECMO, que es la circulación extracorpórea, que es una máquina que reemplaza el funcionamiento del corazón y los pulmones mientras el paciente se recupera. O sea, así de grave puede llegar a ser el anta. Sí. Y ahí está el 30% de mortalidad. Hablemos también de las mascotas. Porque estamos hablando de un virus, los ratoncitos, el perrito puede salir a pasear, ¿se puede contagiar también? Sí, pero no es un vector. Ya. No son vectores que puedan llevar. Ellos pueden inhalar esto mismo, pero no hacen la enfermedad tan gravemente como el ser humano. No hacen la enfermedad. Sí. El problema es que el único vector, al menos de la cepa Andes de antivirus, que es la cepa endémica en Chile, el único vector que se ha comprobado es este ratón de cola larga.
¿Qué pasa con las secuelas, doctor? Una vez teniendo una enfermedad como esta, ¿a qué problemas podríamos enfrentarnos a posterior, verdad? Va a depender de la intensidad del cuadro. No todos hacen síndrome cardiopulmonar, muchos quedan en un antivirus que es controlable, siempre en una UCI. No, el antivirus, ¿se acuerdan cuando empezó el COVID y los mandábamos a la casa a hacer reposo estricto, los encerramos? No, eso no se hace. La sospecha de antivirus, solamente la sospecha fundada implica avisar al ministerio, mandar muestras al Instituto de Salud Pública y hospitalizar al tiro, hasta que tengamos la confirmación o no del Instituto de Salud Pública y de la Universidad Católica, y me parece que hay otro hospital en el sur de Chile que también está acreditado para hacer esta determinación. Pero las secuelas van a depender del grado de compromiso del paciente. Un paciente que ha estado conectado a ECMO, que ha estado con una tremenda falla respiratoria, que ha estado sedado profundamente, que ha estado con una falla sistémica, sí, por supuesto que pues, el riesgo es que tenga secuelas neurológicas, secuelas respiratorias, secuelas cardiovasculares, va a perder masa muscular por el tiempo que ha estado con una alimentación parenteral y que no ha estado en actividad, de modo que después va a requerir kinesioterapia, ejercicios de rehabilitación, probablemente va a quedar con un daño neurológico, como lo vimos, por ejemplo, con los pacientes que permanecían largo tiempo intubados en la pandemia de COVID. Es severo, o sea, y la mayor consecuencia es que finalmente los que caen en ECMO son habitualmente los que se mueren. Doc, bueno, dentro también ya al ser jefe de urgencia y a puertas de fiestas de fin de año, si bien estamos hablando de lo que significa el antivirus, de igual manera aclarar o dejar esa recomendación para estas fiestas de fin de año, ¿en qué momento ir a una urgencia? Muchas veces pasa que ¿para qué estamos con cosas? En la cena comimos todo, lo tomamos todo y al otro día vamos a ir a urgencias. Y colapsan las urgencias, lamentablemente. Es verdad, sí, sobre todo el día siguiente de los feriados. Ahora, las urgencias entendemos que están definidas por el paciente. Nosotros nunca, en ninguna urgencia, ni en mi clínica, ni en ningún servicio público o privado del país, se va a negar la atención. Sabemos que la mayor parte de las consultas en urgencias son relativamente... son categorías C4. Claro, son ESI4, ESI5 y pueden ser atendidas en la atención primaria o pueden esperar. Pero nosotros siempre actuamos en favor del paciente. Si el paciente define que lo suyo es una urgencia, nosotros lo vamos a atender de todas maneras. ¿Ya? Ahora, si tiene síntomas específicos de algo, obviamente haremos lo necesario para saber si es algo que le produzca riesgo o no. Como comentábamos, estos síntomas iniciales del ANTA son de cualquier cosa, desde un resfrío hasta una neumonía, hasta una infección urinaria o que comió algo que le cayó mal. Entonces vamos a tener que, ahí es donde entra el quehacer médico, porque a través de la anamnesis, la historia física, el examen físico, a través de la historia que él cuente, de cuándo comenzó, etcétera, si hay más gente contagiada en la casa, uno puede establecer algún rango de riesgo, descartarlo y tratar los síntomas del paciente y ver si lo hospitaliza o lo deriva a la casa. Pero en general la idea es que las urgencias están abiertas. Es cierto que uno de repente cuando está sobrepasado trabajo y hay mucha gente dice, pero viene algo por algo tan simple, pero entendemos también que no son médicos, entendemos que están asustados y entendemos que la urgencia la definen ellos. Nosotros lo que hacemos en todos los servicios de urgencia es una categorización, de modo que nunca, jamás le decimos a alguien no lo vamos a atender, eso no, es imposible. Lo que sí le decimos es que vamos a atender primero a los más graves, a los que necesiten más cosas y cuando tengamos disponible un box vamos a hacer pasar sin falta a los que estén categorizados un poco más leves. ¿Cuál es la diferencia también entre los tratamientos entre las personas mayores y los pequeños de edad? Hablemos de 2, 3 años. ¿Qué tan complejo pueden ser para los niños que todavía obviamente están en un proceso de crecimiento, de desarrollo? ¿Cómo se hace en el caso de los niños? La que sea, la pandemia de coronavirus, el ANTA, un resfrío, una gastroenteritis, una quemadura de sol, una infección urinaria, un pequeño traumatismo. Cualquier enfermedad en las edades extremas de la vida representa per se un riesgo mayor. Y eso lo sabemos, por eso es que la categorización que hacemos incluye, por ejemplo, si es menor de 1 año, inmediatamente adquiere un grado más de gravedad y es pasado con más premura. Y los pediatras que están de turno también lo hacen y a través de los mismos mecanismos que usamos nosotros, examen físico, exámenes de laboratorio, radiografías, etcétera, establecen un criterio de riesgo y ven qué es lo que hay que hacer y cómo debe seguir el estudio y si finalmente debe hospitalizarse o no. Pero es cierto, los adultos mayores
enfrentados, por ejemplo, a una gastroenteritis con diarrea, tan simple, o los niños muy pequeños, los lactantes, enfrentados al mismo cuadro, son más lábiles y por lo tanto tienen mayor posibilidad de complicación, y por eso es que son categorizados preferentemente. Sí, importante ahí también dentro de lo que puede ocurrir en estas fiestas de fin de año, agradecerle, Doc, que nos haya acompañado aclarando todo lo que hay en torno al hantavirus y desearle felices fiestas, y ahí saluda a todo el equipo médico que está en la clínica. Y muchas gracias por la invitación. Sí, un placer como siempre tener a distintos especialistas acompañándonos en esta cruzada también de salud para así prevenir enfermedades en estas fiestas y en todo este verano que